Hola, hoy vamos a ver la última semana del curso de Conociéndole, la última parte del bloque de los 4 evangelios, es la última parte. Y hoy vamos a hablar acerca del camino de Emaús. Es un pasaje muy famoso, ya había muerto Jesús, ya estaban los discípulos aquí caminando. Se los voy a ir leyendo paso a paso y se los voy a ir como platicando, entreverándole algunas explicaciones. Entonces empieza, aquel mismo día, se los voy a leer de Lucas 24, del 13 al 32. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, estos dos, aquel mismo día, 2 de ellos se refiere a 2 de los discípulos. No son 2 de los discípulos cercanos, de los 12 apóstoles, no es alguno de ellos, sino son 2 personas que estaban siguiendo a Jesús, que estaban conociéndolo, que estaban escuchando sus enseñanzas, pero ciertamente no eran cercanos. Y esto lo sabemos porque se llamaba Cleofás. Entonces, pues a él nunca lo había mencionado antes, hasta ahorita. Entonces sabemos que pues no era de sus cercanos. Aún así, ellos dos habían escuchado el Evangelio de Jesús, habían escuchado las buenas noticias, que toda la salvación que traía Jesús. Ellos habían escuchado todo esto, ellos tenían esta esperanza de que Jesús era el Mesías, era quien iba a traer la salvación, ellos pensaban que de los romanos, ¿no? Nada más que pues evidentemente no, porque los romanos lo habían matado, así es que no los venía a salvar de los romanos como todos los judíos pensaban en ese momento, ¿no? Entonces, ellos venían, les digo, caminando de Jerusalén a Emaús. No se habían alejado de Jerusalén todos los discípulos, todas las personas que habían seguido ahí a la fiesta y a Jesús. A pesar de que Jesús les había dicho quédense en Jerusalén, pues todos cuando vieron que su maestro había muerto, pues dijeron, ¿y para qué nos quedamos, no? Pues, o sea, ya la perdimos, pues ya no era y se fueron pues con la cabeza gacha, ¿no? Tristes, muy tristes, porque todos sus sueños y expectativas no se hicieron como ellos estaban pensando. Y entonces se iban caminando a unos 11 kilómetros de Jerusalén, que es más o menos la distancia entre Emaús y Jerusalén, que se harán como, pues, depende a qué paso vayan caminando, pero unas 2-3 horas más o menos. Y iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, ¿y por qué discutían? Pues básicamente como que cuando estás alegre, cuando estás encantado de la vida, cuando tienes toda la fascinación y no discutes, como que en esos momentos te ríes, te alegras, festejas, celebras y ellos no estaban así. Ellos venían discutiendo, pues básicamente yo me imagino, por lo que está el contexto, me imagino que estaban discutiendo acerca de cómo era posible que hubiera pasado todo lo que pasó, de que hubieran matado a Jesucristo, si ellos estaban esperanzados en que trajera la salvación del reino y todo esto. Y yo me imagino que tenía que ver con esto la discusión. Unos han de haber estado pensando, no, pero pues es que sí era lo que teníamos que esperar, pero no. Y de pronto me imagino también que todo esto pasó pues terminando la Pascua, ¿no? Cuando había un gentío en Jerusalén. Y yo me imagino que pues terminando la fiesta, todo mundo salió de Jerusalén, o sea, como cuando hay un gran evento en una ciudad y se llenan todos los hoteles, se llena todo, pero de pronto se empezaron pues ya a ir y hay pues como trafiquito para salir, ¿no? Y yo me imagino que venían estos 2 discípulos en particular caminando y se les pega otra persona, ¿no? Un desconocido. Y entonces le dicen, ¿y de qué vienen discutiendo, no? Le dice este desconocido para ellos, pero en realidad nosotros que lo estamos leyendo en la Biblia, en realidad era Jesús.
pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados, así dice. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y esto también nos pone a pensar, ¿no? Cómo tantas veces estar triste nos vela los ojos, nos los cierra, no vemos la realidad, no vemos pues todo, porque nos vela los ojos, nos cierra. Entonces aquí pues ellos estaban con los ojos cerrados, sin darse cuenta que Jesús mismo, al que estaban esperando, él mismo se les acercó paradójicamente y no lo reconocieron. Y dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Como diciendo, pero todo mundo sabe que mataron a este Jesús que venía en salvación, pero pues de pronto lo mataron, ¿no? Y le dijo, ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Pues lo de Jesús de Nazaret, le contestaron los de estos dos, ¿no? Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y maestros y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Entonces le está explicando lo que pasó, o sea, físicamente lo que pasó, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y entonces ellos era lo que estaban pues discutiendo en el camino, ¿no? Y era lo que les estaba entristeciendo, que sus expectativas no estaban empatadas, no estaban compaginadas con la realidad. Entonces eso es lo que estaba entristeciéndoles a ellos. ¿Y cuántas veces es lo que nos entristece a nosotros, no? Que nosotros tenemos unas ideas de lo que tiene que pasar, de cómo debe de ser, y entonces no es, y nos empezamos a entristecer, empezamos a perder la esperanza, a perder la fe, a perder la alegría, porque las cosas tenemos muy claro cómo deben de ser. Y estos era justo lo que les estaba pasando, estaban tristes porque lo que querían que pasara y lo que creían que iba a pasar, pues no estaba sucediendo. Y pues estaban poniendo este proyecto de vida que estaba rompiéndose ante sus propios ojos. Su proyecto de vida tenía que ver con la salvación de los romanos y veían cómo se había desmoronado ese fin de semana en sus propias manos. Y en vez de estar viendo que Jesús está junto a ellos caminando, estaban viendo sus sueños rotos, sin darse cuenta que Jesús estaba junto con ellos caminando. Entonces, aquí de pronto Jesús le contesta, «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras». Y entonces eso es lo que empieza a darles Jesús, les empieza a dar vida, les empieza a explicar las escrituras, les empieza a explicar las cosas desde un punto de vista de fe y no de las cosas que se tenían que ver. Les empieza a decir, despierten, porque miren que está otra cosa que no nada más el asesinato de su maestro, ¿no? Hay más que ver, no se tienen que estar nada más mortificando por lo que ven, sino realmente empezar a ver
con ojos de fe. Y justo así, y así se fueron al pueblo, al acercarse al pueblo donde se dirigían, sigo leyendo, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces llegó aquí Jesús, les explica la Biblia, les explica las Escrituras. ¿Y qué pasa? Que se les abren los ojos espirituales. En ese momento lo vieron, lo reconocieron, lo venían viendo, con sus ojos materiales lo venían viendo, pero de pronto se les abrieron sus ojos espirituales. Increíblemente, en lo que se les abrieron, en lo que lo reconocieron, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Él desapareció físicamente, desapareció, pero el corazón ya estaba abierto, pero sus ojos de fe ya estaban abiertas, ya lo habían reconocido, ya sabían quién era él, ya no necesitaban verlo con los ojos, sino que ahora ya tenían el entendimiento abierto, ya tenían el corazón abierto, ya tenían estos ojos de fe para poderlo ver. Entonces, eso es lo que pasó en ese momento, ¿no? Y todavía dice, se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces Jesús les estaba explicando las Escrituras y le estaba llegando a la mente, al entendimiento, ¿no? Se las estaba platicando, se las estaba explicando, le estaban diciendo tantas y tantas cosas. Pero cuando realmente partieron el pan y reconocieron a Jesús, fue que esas palabras se metieron a su corazón y ardía el corazón mientras conversaba con ellos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dejar que pase en nosotros, que las Escrituras, las cosas que estamos hablando, leyendo, entendiendo con nuestra mente, se vayan derechito y hagan cabida en nuestro corazón, y nosotros es nuestra tirada. Cuando leemos las Escrituras, tenemos que tratar de que hagan cabida en nuestro corazón, de que hagan una transformación permanente en nuestro corazón y no nada más en nuestra cabeza, porque la cabeza en un ratito se cae. O sea, estamos ocupados, nuestra mente está muy ocupada con mil cosas, pero necesitamos que llegue al espíritu, que llegue con ganas más profundo. Y esa es nuestra idea cuando leemos las Escrituras. Señor, que esto se meta a lo más profundo de mí, hasta mi alma, mi espíritu, para que pueda realmente ser esa semilla que da vida y que crece. Y de esto se trata. Entonces, pues este es el mensaje de hoy, muy pero muy bonito, como ellos no se habían dado cuenta que Jesús estaba con ellos porque ellos venían tristes. Entonces, ese es el exhorto de este día, es ese. En medio de pues todas las dificultades de la vida, ¿no? Como hay veces que, tantísimas veces, exageradamente para nuestro mal, hay tantas veces que nuestras expectativas no cumplen nuestra realidad, no cumplen, más bien la realidad no cumple nuestras expectativas. Nosotros tenemos unas ideas magníficas de lo que tenemos que ser, de cómo debe de ser nuestra vida muy perfecta, pero de pronto, pues las expectativas luego a veces no son. Y entonces eso entristece nuestro corazón. Y entonces eso hace que no podamos ver a Jesús, que justo camina junto con nosotros.
que justo tiene el poder para darnos estos ojos de fe que nos van a abrir los ojos para poder ver cosas espirituales que van a arder en nuestro corazón. Entonces, pues ese es el mensaje de hoy. Hay que pues aprender tantas cosas en medio de la tristeza, poder seguir viendo a Jesús, en medio de las dificultades y expectativas no cumplidas, seguir sabiendo y viendo que Jesús está junto a nosotros caminando y tener un corazón sensible para que se metan las escrituras adentro y ese sea lo que nos dirige, lo que nos guía en el camino. Bueno, pues les mando muchos saludos. Bye, bye.